el coronel, no dejó nada por decir y hacer para advertir al mundo y más concretamente a nuestra patria lo que se vendría. Se quiere construir un hombre nuevo, sin Dios, sin patria, sin raíces, sin familia, sin una familia estable que lo eduque, que lo quiere y lo proteja, sin principios morales que lo sostengan, ni derechos naturales que él pueda defender. Y era también con la perspectiva de género, que niega que el sexo es algo impuesto por la naturaleza, queda en evidencia ante nuestra mirada perpleja un plan organizado para imponer este nuevo orden mundial, totalmente adverso y subversivo al orden natural dado por Dios. Es un orden nuevo dictado por leyes satánicas, pero inspiradas por el diablo a través del sionismo y la masonería, como sabemos. Y para comprender el origen y el motivo de esta guerra espiritual en la que estamos todos envueltos, hay que mirar la historia con una visión sobrenatural, es decir, mirar la historia como lo enseña la revelación cristiana. La batalla que aún libramos comenzó en lo más alto de la creación, entre Dios y Luzbel, quien convertido en Satanás se enfrentó desde aquel entonces para disputarle a Dios su creador el corazón y el alma inmortal del hombre. Es una lucha que terminará solamente con la parusía. No me voy a extender en cómo se fue desarrollando esta revolución anticristiana. Sabemos que el caldo de cultivo comenzó ya con la Reforma Protestante, siguió también con el Iluminismo, con la Revolución Francesa, pero especialmente también con ese orden que quiso imponer Gramsci, ese ideólogo comunista de la primera mitad del siglo XX, que propuso atacar al cristianismo no de frente, como lo había hecho Marx, no un ataque por delante, explícito, y así no generar la reacción de la Iglesia ni del sentido común de los hombres de buena voluntad, sino corromperlo al cristianismo, quebrarlo por dentro, como quien quiebra el esqueleto de una persona para que se desarme y se derrumbe y sea capaz de sostenerse. Es por eso entonces que hizo la revolución anticristiana. Atacó nuestra cultura y se mofó de ella, nos ridiculizó, enseñó mentiras con medias verdades y maquilló el ataque con un manto de solidaridad, de lucha por los derechos humanos, cuando en realidad lo que intentan es aniquilar a las personas y hasta impedir que nazcan, lo cual es para ella el primer derecho. Como decía el padre Castellani, quedamos pasmados ante las palabras del ministro de Salud, que dice que la vida que aparece en el seno materno es un fenómeno. El fenómeno es él. Pero dijo bien, porque el fenómeno es lo que aparece, lo que se manifiesta, y es algo distinto de la madre. En eso le damos la razón. Y entonces, para demoler este orden social, se comenzó con el programa de la descristianización, de la secularización absoluta de las leyes, en el orden administrativo, en la educación, en la universidad, en la economía, en todas partes. Pero la embestida más virulenta fue contra la familia. Y se comenzó, si ustedes recuerdan, con la ley del divorcio, luego la quita de la patria potestad, la ley del aborto, que están luchando por eso, y para sorpresa nuestra, que no es tan sorpresa, las uniones homosexuales, monoparentales, que quieren imponer como algo común, como algo que es ya recibido. Y en realidad, esto es un amor híbrido que no procrea, que cierra el camino total a la vida y que se queda en un amor enfermo y desordenado contra la propia naturaleza humana que según fue creada y pensada por Dios, algo contra natura. Y seguimos adelante con la eutanasia, la manipulación de embriones y qué más ya nos propondrán. Y poco a poco entonces, ¿qué hizo la revolución anticristiana? Puso en contra a los hijos contra los padres, a los jóvenes contra los mayores, a los alumnos contra los superiores, no se respeta las canas, la experiencia, y también a las mujeres contra los varones, como vemos ahora,
y a ambos en contra del sexo impuesto por la misma naturaleza, y se asfixió la propiedad privada con leyes confiscatorias, todo eso. ¿Y qué más van a hacer? La víctima elegida, como sabemos, fue la mujer que se la obligó a dejar el hogar. Y para dolor nuestro también, con profundo dolor lo decimos, la revolución anticristiana, la masonería, se infiltró en la misma iglesia de Cristo. Y lo decimos abiertamente. Esta iglesia clandestina dentro de la propia iglesia, lo que pone en juego no es más ni menos que toda la doctrina cristiana del hombre, la doctrina de la vida, de la civilización entera. Es una iglesia que se quiere autodestruir. Pero sabemos que en el frontispicio de Roma, allí de San Pedro, dice non prevalebul, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor lo prometió. Y quiero terminar con dos pensamientos. El primero del padre Castellani. Él dice: a los que hoy se escandalizan de la impotencia del cristianismo y de la gran desolación espiritual y material que reina en la tierra, les vamos a responder, dice él. Ellos creen que la guerra y el desorden actual es una gran desobediencia a Cristo y en consecuencia dudan de que Cristo sea realmente Rey, como dudó Pilatos viéndolo atado e impotente. Pero la guerra actual no es una gran desobediencia a Cristo, es la consecuencia de una gran desobediencia, es el castigo de la gran desobediencia, pero para nuestro consuelo es la preparación de una gran obediencia. El resto fiel, la Pusillus Grey, como dice Cristo, la pequeña grey que quedará, y el Señor obedecerá al Padre. Y entonces también vendrá la gran restauración del reino de Cristo. Y el Señor dice algo muy fuerte, lo dice hoy en la parábola que leímos en el Evangelio, por eso la leímos. Dice él: porque se me subleven un par de mis súbditos, dice Cristo, yo no dejo de ser rey mientras conserve el poder de castigarlos. No deja de ser rey, por más que algunos se subleven. Es un rey de paz, un rey de amor, de verdad, de mansedumbre, de dulzura para los que lo quieren. Pero es rey verdadero para todos, aunque no lo quieran, y peor para aquellos que no lo quieren. Los hombres y los pueblos pueden rechazar la llamada amorosa del corazón de Cristo y hasta escupir contra el cielo si quieren, pero no pueden cambiar la naturaleza de las cosas. El hombre es un ser dependiente, y si no depende de quien debe, dependerá de quien no debe, y si no quiere por dueño a Cristo, terminará teniendo por dueño al demonio. Ya se viene Navidad, la Santa Navidad, y nos lleva a reflexionar sobre un gran ideal, el ideal de nuestro querido coronel, que es la instauración del reino social de Cristo. Y en medio de esta general apostasía, debemos proclamar entonces la realeza de Cristo. Ese es el remedio. Es necesario que resuene esa voz en medio de la confusión demoníaca, ensordecedora que invade el mundo entero. Es preciso que los amigos de Cristo cobremos ánimo para reñir las batallas contra el espíritu maligno, contra los ejércitos del espíritu de las tinieblas. ¿Cuántos católicos hay débiles y vacilantes? Espero que no seamos de esas filas. Muchos hay entre los soldados de Cristo que no agradan a su jefe por tener un espíritu rebelde y poco mortificado. Procuremos entonces ser verdaderos soldados de Cristo. Asimilemos cada vez más el espíritu verdadero de la Iglesia, el espíritu combativo contra el mal, comenzando por nosotros mismos. Y una vez que hayamos vencido, entremos valerosos y denodados a formar en las filas de los que pelean entonces por el reino de Cristo, que pelean en el hogar, en la familia, que pelean en la parroquia y en la sociedad. Sea pues entonces Cristo nuestro Rey y nuestro soberano. Y termino con las palabras del coronel. Nos dice en su última entrevista, que siempre uno le saca provecho, no tiene desperdicio. Dice él, a modo de arenga para nosotros, para este día, dice: a nosotros la doctrina católica de la Iglesia nos manda a dar el buen combate, que luchemos más allá de los resultados, dice.
luchemos más allá de los resultados. Y termina diciendo también, nuestra perdición está en perder la mirada de lo superior. Él decía con el ejemplo del sol, dice, ¿qué le pasó a nuestros jefes? Dejaron de mirar al sol, dejaron de mirar a lo alto, a Dios. Ojalá que no nos pase eso a nosotros. El reinado social de Cristo será también entonces el reinado social de María. El corazón de María triunfará. Que la Virgen María entonces, a quien Dios asoció de modo singular a la realeza de su Hijo, nos obtenga a recibirlo como Señor de nuestra vida, para entonces sí poder cooperar fielmente en la instauración de su reino. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! ¡Viva!